nadie te puede mostrar el aire. Porque uno dice, muéstrame a Dios. Y yo le digo, Dios existe. Y dice, sí, pero yo tengo que verlo. Porque si no, no creo. Bueno, ¿crees que existe el aire? Pues muéstrame el aire. Tráeme en un sobre, en una bolsita, el aire para que yo lo pueda ver. Porque si yo no veo el aire, no existe el aire. ¿Verdad? ¿Y cómo yo sé que existe el aire? Porque respiro, porque golpea mi cara, porque me despeina, porque siento la brisa. Pero no puedo decir esto es aire, pero sí puedo decir lo que siento. Y yo te puedo decir lo que yo siento cuando Dios está en mí. Aunque no te puedo decir esto es Dios, pero te puedo decir lo que siento cuando Él está en mí. Amén. Claro. Y es fácil entenderlo cuando se es hijo y no criatura. El profeta Isaías, en el capítulo 63, versículo 9, dice, Él se angustia con nuestra angustia y el ángel de su faz nos salva. En su amor y en su clemencia nos redime y nos trae y nos levanta todos los días. Es de cada día. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos caso al Espíritu Santo? Porque hay gente que cree que no hay problema. El versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes. ¿Y qué? Hicieron enojar a su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo enojado, ¿cómo se vuelve? Enemigo. Y pelea contra usted. ¡Qué tremendo! No es solo hablar del Espíritu Santo. No hay que hacerlo enojar, no hay que ser rebelde. Porque si se enoja, se torna en nuestro enemigo y pelea contra nosotros. Es decir, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, en hacer la voluntad, en no querer hacer la voluntad de Dios, enoja al Espíritu Santo. Y en vez de ser nuestro amigo, se torna ¿en qué? En nuestro enemigo. Es decir, el Espíritu Santo no se lleva con los rebeldes. Dígale a alguien, el Espíritu Santo no se lleva con los rebeldes, ni con los altivos, ni con los desobedientes. Por eso todo hombre o toda mujer que aunque camine con la gloria de Dios, si son altivos, sus días están contados, porque el Espíritu Santo no caminará con ellos. ¿Y qué es la vida sin el Espíritu Santo? ¿Qué es la vida sin la presencia de Dios? El Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Vamos bien? Estoy pausado, hoy no estoy predicando, estoy enseñando, ¿verdad? ¿Les gusta así? ¿O me apuro? Bueno, parece que tienen duda. Hermanos, sin el Espíritu Santo no serás más que un religioso dando vueltas en el desierto sin encontrar las aguas del Espíritu. El libro de los Hechos, capítulo 7, nos dice la palabra de Dios que Esteban les predicaba. Y él les decía acerca de cuando entregaron a José a los patriarcas, y le dice en el verso 51, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y esta gente era para que reflexionara al oír esa palabra de parte de Esteban. Pero dice el versículo 54 de este capítulo 7, que oyendo estas cosas, ¿qué hacían? Se enfurecían en sus corazones, mira, al punto que crujían sus dientes contra él. Esa es la reacción de los que tienen dura cerviz.
Se enojan, se enfurecen cuando se les dice la verdad y se te lanzan en contra tuya. Pero dice el versículo 55 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, aleluya, vio, dice, la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Eso es para los que tienen comunión con Dios. Y él dijo ahí en el versículo 56, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Estaban endemoniados, así que se daban grandes voces, se tapaban los oídos y arremetían a una contra él. Esa es la reacción del que no tiene el Espíritu Santo. Arremeten contra la verdad. Y dice que lo apedrearon mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, se puede resistir al Espíritu Santo. Y eso sucede como en el caso que estábamos leyendo. Resiste el que resiste al Espíritu Santo, resiste al que trae la palabra de Dios. Porque ellos resistían a Esteban, pero le estaban resistiendo a Dios. Aún a Moisés, cuando uno mira la historia, el pueblo le resistió. Después que él oraba, intercedía, nos ayudaba, de repente se le paró y dijo: ¿y qué te ha puesto entre nosotros como juez? Cuando vino Cristo a la tierra, también lo resistieron. ¿Qué quiere decir? Que el que no tiene el Espíritu va a resistir siempre que se dé la palabra. Sea el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta. Hombre escogido que Dios ha puesto para que traigan su palabra. Pero no se dan cuenta que no le están resistiendo al hombre. Le están resistiendo al Espíritu Santo, dice la Escritura. Por eso Jesús dijo a sus discípulos cuando los envió de 2 a 2, dice: al que a ustedes reciben, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me ha enviado. Y ahí sí que en esa escritura que el Señor explica lo del Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo, digo que todo pecado sería perdonado, menos la blasfemia del Espíritu Santo. Se habla mucho de eso, se dicen muchas cosas. Pero en el contexto, nuestro Señor clarifica cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el contexto estaban los fariseos, el que conocía la ley, acusando a Jesús que echaba fuera demonios por Beelzebú. Es decir, que era el diablo el que hacía la obra de sacar demonios. Estaban diciendo que lo que Jesús hacía al ministrar a la gente era obra de Satanás. Qué triste. Qué cuidadoso debemos ser en hablar, criticar la obra del Señor. Y más si no conocemos al Espíritu Santo. Es mejor no hablar. Quédese calladito, no juzgue. Si tiene duda, ore. Cierre su boquita y hable con Dios. Y busque conocer al Espíritu Santo para que le enseñe, para que le revele, para que usted entienda lo que es de Dios. Hay gente que ha juzgado la obra del Espíritu, que han criticado. Y dice: yo no sé si eso es de Dios. Y dicen cada barbaridad. Que yo creo que lo que hay ahí es el espíritu de aquí, el espíritu de allá. Pero son barbaridades antibíblicas. No saben lo que dicen. Por eso la Biblia dice: no oigan, porque hay espíritus engañadores, espíritu de confusión.
Mejor oigan la palabra de Dios. Y si usted tiene duda de algo, deje que Dios se encargue. Deje que Dios se encargue. Que Él a su tiempo, dice el Señor, yo daré el pago. No inviertas tu tiempo en lo que no tiene sentido, en vana palabrería. Invierte el tiempo en la palabra, en el compañerismo y en la comunión con el Espíritu Santo. Y si usted me dice, bueno, eso ya lo sabemos, pan viejo. Bueno, entonces, ¿por qué no lo practica? Yo es lo que a mí me sorprende, que hay gente que uno le dice, mire, la Biblia dice, yo ya lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Si lo sabes, ¿por qué no lo haces? No hay nada peor que perder la comunión con el Espíritu Santo. También es un ejemplo, ahí está en la Biblia. Cuando él pecó, guardó su pecado cerca de un año. Pero fue un año para él que no podía soportar. Sentía que su carne se secaba, que se moría, que no estaba la presencia del Espíritu Santo. Decía que sentía que la piel se le pegaba sobre sus huesos. Decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que Dios no estaba con él. Hasta que el profeta Natán le descubre su pecado. Porque no hay pecado encubierto, todo se va a saber. Es cuestión de tiempo. El pecado seca la vida de una persona. El pecado hace a esa persona estéril, no da fruto, no tiene fruto del Espíritu en su vida. Y su vida comienza a ser un desastre. David iba para atrás. Y a partir de ahí nunca más se arregló la familia. Pero él se arrepintió, pidió perdón a Dios. Y el Espíritu de Dios volvió a él. Y digo que volvió porque David declaró al final de sus días que el Señor estaba con él. Aleluya. Cuando pecamos, tenemos la idea, yo no sé de dónde sacamos eso, que nadie nos ve. Que nadie se va a enterar, que no se va a saber. Y somos tan precavidos que borramos los mensajes de los teléfonos, que miramos, que nos vamos a otro lugar y pensamos que nadie lo va a saber. Y pregunto, ¿se sabe o no se sabe? Cuestión de tiempo, todo, no hay nada encubierto, todo se sabe. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Es que el pecado no se puede ocultar. Es como la basura. Hay gente que esconde todo, abajo de las camas, abajo de los sillones. Y sigue escondiendo, y después de un tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Su casa cómo va a estar? Porque hay gente que en vez de barrer y tomar la paleta y sacarla para afuera, para abajo. ¿Alguien hace eso? Parece que varios. ¿Me entienden? Entonces, pasando el tiempo, ¿qué va a pasar? Su casa apesta. Cuando uno está en pecado, aunque los demás no nos ven, apestamos. Uno dice, ¿qué pasa? Que algo raro hay. ¿No le ha pasado a usted? Ahí viene el hermano, la hermana. ¿Qué pasa? ¿Qué perfume que trae? Gloria a Dios. Trae el perfume del Espíritu Santo. Trae la presencia de Dios, porque también se ve la presencia de Dios. Es fácil saber si usted está bien o no está bien con Dios. ¿O no? Yo no tengo problema en saber si alguien está o no está. El Espíritu se siente inmediatamente. Y usted sabe que, yo digo que los ojos
revelan lo que hay en el alma, ¿verdad? Por eso cuando yo hablo con la gente me gusta verla, ojo a ojo. Cuando la persona me habla y yo ya sé a dónde va. ¿Qué es lo primero que usted le dice a sus hijos cuando dice, dime la verdad? ¿Qué le dice usted? Ven para acá, dime la verdad. ¿O no dice así? Yo por lo menos lo hacía con mis hijas. Y yo ya sabía que cuando ellas se inclinaban sus ojitos o... Ya sabemos, ¿verdad?